Welcome back, everybody. We're here with another Origen Podcast. What up? Ladies and gentlemen, today we have a very special guest. Es un artista de Oxnard, California. Tenemos a mi compa, Brandon Loera. Everybody, round of applause. ¿Cómo está, compa Brandon? Aquí andamos, viejo. Saluditos, muchas gracias por tenernos el día de hoy aquí. Yo sé que ya teníamos tiempo por ahí hablando, que viene siendo, no nos conocimos, viejo, que nos invitó usted a su... A una tocada de mi compa, era su cumpleaños. Pues ahí fue la primera vez que nos conocimos. Así que pues definitivamente, pues muchas gracias, aquí andamos. Y un saludo para toda la raza del Aero 5. Y que nos compa Brandon Loera, ánimo. Sí. Pero ¿cómo andamos? ¿Al 100? Al 100, viejo, pues bendecidos. ¿Qué más puedo decir? New year, new you? Or new year and the struggle keeps going on? Not the same. The same person. Nothing really changes. Echándole para adelante y pues, ¿qué más podemos decir? Los pies bien puestos en la tierra porque... bien bendecido. Bien bendecido, puro para adelante. That's good. Es que salud para toda la privada por aquí. Yeah, cheers, Take a shot, you guys already know. It's becoming a tradition. Cheers, guys. That's good, compa. No, yeah, esa tocada, yeah, you already know. Hey, I don't want to get too much into detail qué pasó that day, but you know, hey, Simón. estaba chingón, iba todo bien. The tocada was good, dude. Hey, what time was it? It was like What, we pulled up at 1:30? 1:30 a.m. Damn, that late. Because we had a gig. Yeah. Tenemos una tocadita de 5 horas. Llegamos a la casa de él. Bajamos todo el sonido, we connect de volada y Churro ya venía pedo. Churro was already drunk. Saludos a mi compa Churro. Churro, el primo Churro. Yeah, but it was pretty firme. Yeah. Once again, thank you for the invite. No, yeah, thank you for showing up. Yeah, es que a veces, no se puede, pero it was cool que llegaste. Yeah, but it got chingón, se puso chido la cosa. Le llenamos al tubero de puros billetes. Yeah, I was straight to singing y empezaron a ponerle billetes a la tuba. Yeah, just out of nowhere, I pulled I don't even know who pulled up the money. Like, it was either me or my compa Eric. I don't know, but I think it was my compa Eric. My compa Eric, he saludos al compa Eric, recién casado. That's right. Yeah. Congrats on the wedding. Yeah, I think he pulled out a $20 bill. I don't know what it was. We were all fucked up. We were all like, whatever we had in the wallet, we were just sticking it up there. It was that bad. It was at 2 a.m. You know, what do you expect? It starts at 2 a.m. Yeah, that's when you know that party's gonna be crazy. I remember que me fui de ahí como a las maybe 2:30. Yeah. It was cut short, but we're not gonna say why, but estaba chingón para lo que duró. Hay una disculpa porque pues si no duramos mucho ahí no, pero de todos modos, si se vuelve a repetir, we'll have a fucking party right there. Yeah. Pues hey, nos la pasamos chingón, even though it was a little wild, pero hey, it was bad. I can't. Release some clips. Nah, but it was cool, bro. It was cool. Yeah. Pero ¿cómo anda pues you've been working with any artists lately porque you were with your compa Joel, ¿no? Sí, ahorita José, compa José que anda por ahí el viejo. Si mira este video, lo invitamos pero no quiso venir, güey, así que saludos. Se la perdió. Trabajamos con él antes, después de antes de solista tenemos una agrupación que se llamaba Nueva Firma. We did that for about almost 3 years. So it was José, era yo, y mi compa Víctor Moreño. Ahorita mi compa Víctor ya tiene otro grupo, pero we did that for a little bit. Hicimos muchas presentaciones, pero ahorita sí que trabajamos con artistas, no creo. It's just been myself, just do my thing. Ahorita sí nos juntamos para tocadas que viene siendo José, el compatito en la tuba. Yo y contratamos músicos. We'll pay for once about. El que se anime, El que se anime, no se anime. Y cuando se ocupe. Y cuando se ocupe y el que quiera, pues. Pero sí, nomás ahorita con mi compa José. Ahorita nada grave así, trabajando ahorita con artistas locales. No se ha dado la oportunidad. Sí queremos, pero no se ha dado ahorita. ¿Y andas en el estudio grabando o todavía ahorita nomás fueras tocadas o...? Just gigs. We've been
we haven't been active for a minute, honestly. Ya tenemos casi 2 años. No hemos estado chambeando. No, es que está duro la música, está duro. You know, it's not something simple as like just picking up the instrument and like, you know, putting all this music out there. You know, I know that it takes a lot of money, a lot of time. Yeah. So it makes sense, you know, if you've been out for 2 years, you know, you've been getting your money up, you've been doing, I mean, your personal life too. It also falls into play. You know, a veces te ocupas con la familia or even your own personal self. Like, I get it. Pero fíjese que mi compa, bueno, le voy a decir una cosa, mire. Pues la música es muy difícil. Mucha gente piensa que es fácil, ¿no? Que la vida de un artista, pues, qué lujos y pues, puro party y todo eso. Pero uno cuando crece, pues, como le está diciendo aquí mi compañero, yo tengo 28 años. No es fácil, pues. A veces uno tiene un transcurso donde pues uno anda bien, anda ganando billete y pues hay momentos donde pues ya toda la carreta, pues, y ya pues uno nada es igual. Un proyecto puede durarte unos 3 años, se acaba ese proyecto y pues para adelante con lo que salga uno, pero está difícil la música, es muy difícil ahí para todos los compas, para todos los colegas. Yeah, and I mean, I congratulate you, you know, because I know I've been seeing you desde que más o menos empezaste. You've been doing it for a while, dude, like 2014. 2014, hemos estado ahí. Empezamos karaoke, actually, con pura karaokeada. Empezamos con mi papá, me compró una cajita con 2 micrófonos y las conectamos en un monitor y cada vez que se iban al supermercado o lo que sea, yo conectaba el sonido porque me daba vergüenza cantar en la casa. And I was sing, y ahí me ponía a cantar y todo eso. ¿Y desde morrillo sabías cantar o was it like a newfound thing? Well, my stepdad actually, he's always been a singer. Siempre tocaba la guitarra. Okay. And well, I got it in my head. I always wanted to sing, but I was shy. Yeah. I was a little embarrassed, but one day he told me, he's like, te voy a enseñar a tocar la guitarra. Y ahí me la prestaba y me decía, mira, te voy a dejar 3 tonos, quiero que la toques así y esto para acá. Y de ahí se me pegó y le dimos para adelante, pero it's always been there. Music's always been there. Yeah, Sí, nice. No, that's cool. And then, was it hard to learn the guitar or? Yeah, it's hard. Hasta la fecha sigo aprendiendo, pero sí está difícil. Si no te rodeas con gente que son músicos, pues no tienen que ser nomás músicos, pero if you don't really like put your heart into it, if you don't pay attention to it, if you're not really hungry for it, you're not gonna be able to learn it, to be honest. Yeah, no, that's cool. How hard is it to like to memorize a song and memorize the melody? I would probably say, Jesse, la neta, I would probably say you have to love a song, una canción que quieras tú, que te guste una canción, que digas, esta es mi canción que me gusta a mí, te la vas a tener que aprender como unas 50 veces, 50 times. And I feel like that's the way that you're gonna learn it. Just playing it over and over. Yeah. Muscle memory, basically. Yeah, basically. Damn. Pero pues yo, de aparte de mi jefe, pues también ahí con amigos, ahí iban a mi casa y platicábamos, we would jam it out. I would pay attention to some things that we do, and I would just follow. But Nice. yeah, chida la cosa. No, pues está chingón. And coming up when you were a kid, ¿qué clase de música te gustó? Did you always like el regional, or were you like, oh, me gusta el hip hop or rap or? Bueno, es una pregunta chida porque fíjate que yo escucho de todo. Escucho corridos, románticas, también de todo, pues raperos también, pero definitivamente para meterme en este entorno, pues sí tuve que escuchar un chingo de regional mexicano a lo pendejo, pues porque pues se tuvieron que aprender corridos y todo eso, pero de vez en cuando para no tener toda la música aquí, sí escucho un poquito de hip hop ahí. Va a cambiarlo un poquito, ¿eh? Sí, porque a veces pues los clientes te piden pues una lista de canciones. Por ejemplo, vamos a decir que mi compadre me contrata y me dice, ¿sabes qué, Brandon? Te tienes que aprender unas 5 canciones antes de que llegues aquí a la contratación, y pues ahí estamos trabajando, la estamos aprendiendo todo el día, y a veces ya que uno tiene la canción ya en la cabeza, pues we throw the hip hop. Yeah, So that's right. Yeah. Para despegar la para mente. despegar la mente. No, it's because, I mean, I get it, bro. Like, ya ustedes ya lo ven como un trabajo. So, like, I can only imagine, like,
like me as a driver, pues, por decir, like for me to drive all day, every day, and then to like go home on your free time, and you're like, hey, let's go on a trip. Like, no, mom, it's like I'm already tired, you know, like, so I get you, like that's what I mean, like, Yeah. nomás te gusta el regional o tienes otros tipos de genres que te gustan, pero any specific artists que te gustaba when you were younger? Como pues, ¿qué edad, compadre? ¿Qué edad? ¿Cómo queda? ¿Morrillo? Desde morrillo, desde que te acuerdes, porque yo te puedo decir a ti, when I was a kid, a mí me gustaba Notorious B.I.G. Oh, But sí. I was a little kid, bro, like a mí me encantaba. No, pues yo puedo decir de morrillo, ahí como de unos 7 años por ahí, antes de pues llegar aquí a los Estados Unidos, pues escuchamos mucho, ¿cómo se llama ese grupo, cabrones? Esa canción que dice, y me atrevo a decir, y aunque de mí se burló, hoy le doy gracias a Dios, la que la puso en mi camino. Y sí, No me suena, a mí no me suena. es que son un grupo y yo pues ahí No, sí, pero ese tipo de música escuchábamos también como la canción la de Pásame la botella. No, Ahí en Ensenada, pues ahí donde soy, ahí venimos nosotros. entonces vienes de Ensenada. Y pues escuchamos ese tipo de música por ahí, entonces ya llegando aquí, pues ya más corridos como en ese tiempo que andaban los corridos progresivos, Carlos Ortiz, el movimiento alterado, Noel Torres. Y de hecho ahí, yo fui a la OHS, ahí cantábamos en los buildings, cantábamos ahí, y me dice la raza, hey, que cántate un corrido, y pues yo con un chingo de pena, pero pues ahí le hacíamos de todo. No, pero mínimo te animabas. I remember, like in high school, like llegaban con las guitarras, they would be like, oh, like let's play, pero nobody wanted to sing. Yeah. So that's why te digo mínimo te I never had the chance to experience it, you know, like in high school, I never had the chance to, take a guitar and shit. Yo pienso que eso ya más de las generaciones ahorita más nuevas, pero después de OHS, made my way all the way to Gateway, and now we're here. Chingón. Yeah, pero you were telling us que vienes de Ensenada. ¿A los cuántos años te viniste para acá? Aquí llegué a los 12 años. A los 12 años. 12 años llegamos aquí. Sin inglés, ahí fuimos aprendiendo poco a poco. Tuve que aprender a huevo porque pues se ocupa pues para chambear y todo eso, pero llegamos a Santa Paula, California, pues con todo, llegamos ahí echándole ganas. Pensé que, yo de morrillo pensaba que aquí en los Estados Unidos todo valía $1. Siempre mi mamá, yo le llamaba de México, le decía, mamá, quiero que me compre unos zapatos. I thought everything was $1, to be honest. Because my friends were, they came here first. So estábamos solos en Ensenada for 2 years without our parents. Because they were here, You and your brothers? Yeah, well, my brothers. Your brothers, okay. Kevin and Alan. Damn. No más que pues el viejón Alan ya pasó otra vida el viejón, así que pues aquí andamos echándole ganas pero sí, se vinieron para acá 2 años, nos quedamos nosotros en Ensenada un ratito ahí con nuestros abuelitos y fue un poquito duro, pero ¿Cómo fue el cambio, like, de estar viviendo en Ensenada acá en San It was crazy. Fue algo fuerte porque tienes que adaptar, pues llegas a otro país y dices, no, pues you can't wait to go to school and you think that everyone's going to be the same as Mexico, pero No, it's just a whole different system, culture shock, basically. Pues sí, miren, hay raza, pues, hay morros como nosotros, pues, mexicanos, pero, como se les dice, pues, hay muchachos que son de aquí, pues, pero son de familias mexicanas. Y pues ya tienen ellos tiempo viviendo aquí, entonces yo me considero que llegando aquí, pues, sí le batallé un poco porque ya tú... Y luego, ya tú todos tus compas allá en Sí, ya se Ensenada. quedaron todos los compas de Ensenada, pero... Damn. ¿Y no has regresado a ver cómo? No, ya tengo, honestamente, pues aquí en la cámara los digo, ya tengo unos 15 y 6 años que no he regresado. I'm a dreamer, no tengo papeles viejones. Pues encuéntrate una güerita aquí. Sí, no, pero pues ahí tengo a mi morra ahí. No se lo he dicho a mi morra. Ahí andamos con ella y pues no más por papeles, pero... No. Y se ve, hey. Yeah, we're happy. He posts her on Instagram, so, Yeah, we're happy to be here, and it is what it is, ya cuando sea el tiempo.
We'll make it happen. That's good. That's good. You know, and it shows, it shows que you tienes hambre, like, aparte, like, to be a dreamer, but aparte, like, you like this, la musicada. Yeah. Pues como le digo, la música está chida, no nomás el negocio. Yo pienso que pues, para muchos artistas, pues sí, si les va bien, pues muchos lo miran como un negocio pues, para moverse y pues está bien, que siempre es un ingreso para todos los músicos, pero yo en mi parte, pues si se trata de no cobrar a veces, pues no me gusta cobrar a veces, ¿verdad? Si veo que no es necesario, no cobro, pero ya si es algo que tengamos que tocar y tengo un equipo que me respalda, pues entonces sí. Yeah, gotta pay them out. Yeah, too. but if it's myself and if we out there having fun, then pues aquí le damos. Yeah. Nice. And then, Pues, oh, sorry, go ahead. no, vamos a darle. Let's break open the bottle real quick. Mi compa Jesse aquí Que se me anda durmiendo, pero vamos a levantarlo. Crack it open. Compa Jesse, ¿sabes español bien o no? A little bit. A little bit? Yeah, I That's what's understand up, more man. though. Hey, like I said, man, don't worry about it. Yeah. If you pregúnteme, viejo. Ya si no nos entendemos, pues ahí. Nah, but I understand it. For sure, man, for sure. Se hace la lucha al Jesse. Try to crack it open. No. Te vas a desesperar, I Jesse. want to break your finger. It's not your first time, huh? This was a pro, right? This Gets gets a little corner. It's my bottle, bro. Who drinks more than you guys like? You do? Yeah. Oh, definitely. Yeah. If you saw the podcast, the other podcast that we did, Primo was already. It's because we had done 2 that day, right? That's crazy. Yeah. And so that the last one, I was like, Yeah, gone. you messed up with the. Con los cups. Well, I'm not gonna lie to you guys. I love drinking, but to be honest, like I get a little too happy. Se prende. Yeah. No, está bien. You don't want that buzz to go down, bro. Yeah, the buzz is, Yeah, for me, like when I drink, yeah, and then where I'm comfortable at, I drink, bro. Yeah. I feel you. Once you start feeling like a little happy and shit, Yes. yeah, it's Feel that warmness. Yeah. Calientito. Hey, when the liquor hits, you feel like singing a lot. All the time. Yeah, you don't you don't stop singing. Is there another cup or just What is this? That was empty? But then it's also really important when you drink with Yeah. like if you're drinking with cool people, it's good for your vibe. Yeah. But then there's los compas que se ponen de mala copa y Ah, quieren pelear con todos. And it's like, come on. Yeah. Bad experience on those. A lot of people that want to fight all the time. Yeah. Whatever. To drink if you can. Pues aquí andamos, viejones, aquí con plebones, con el compa Jesse, con el compa Angel. Y pues aquí andamos en el Origen Podcast para toda la raza. Y un saludo para toda la raza de Osan, California, viejones. Ánimo, claro que sí. First one Cheers, of guys. What is the that? year. It should be reposado. Ahí está. Our first podcast of the year. My first podcast of the year con el compa Brandon. Let's get it. Gracias por venir. Well, thank This you is all guys. success on the table right now, bro. Success. Compa Angel. Muchas gracias. We all have big features Hell this yeah. year. Happy New Year. Happy Toda la New raza, Year, guys. ánimo. That was good. Didn't make a face. Now this time, you're getting used to it. That's Nah, why. hey, just all case now. Mira, she's good, ¿eh? No está fuerte, no pega como otros, pues que... No, que cala, pues. That's good. Imagínate, ya frisadita, nice and cold. Nice. You guys do that? You guys like to put the bottles in there? or Yeah. Yeah. I like to do it. Yeah. Pues para mí it's like smoother, pues. Yeah. Yeah. You don't like to, nunca has hecho? Yeah, I had a bottle last time. Well, I had Don Julio in there, but Yeah. I was gonna bring it, pero pues no alcancé a llegar y pues It's all good. It's all good. Good, aquí hay, hasta sobra. ya está, pero como les digo para la otra, pues ahí nos venimos con tiempo. No, está bien, está bien. Y ya
Oh, go for it. It looks like it comes natural. Is it your first pod or? Yeah, this is the first one. Yeah, because I was looking you up on YouTube, like, a ver si hay unos interviews y no hay nada. That's what like, este es el the first primero. one. And all natural también. Aquí Así, andamos. All natural raws. Yeah, pues, I feel like como ya eres músico, pues, y ya, like, you're comfortable, like, with your own voice y todo eso, ¿no? Yeah, pues una cosa es ser músico, pero I'm just a human being, como ustedes, por eso le dan para adelante y I'm just comfortable. Yeah. Hey. And then how what I was gonna ask is how crazy, like, do the people get where cuando estás tocando te dan shots y todo eso? Oh, or- shit, no, pues hay un chingo de historias. Hay un chingo de historias, sí. ¿Cuál es la más loca? La más loquilla, pues, a ver si la gente que lo tiene que ver lo vea, pero estábamos tocando en Bakersfield. Yeah. Andábamos tocando ahí unos colegas musicales aquí en Oxnard. Y pues, estábamos tocando una boda y me acuerdo que ya estábamos en nuestra tercera hora y había una muchacha que nos estaba pasando la botella. Damn. Like 3 or 4 times, pum, 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 y pues en correos y todo. Y la muchacha venía, pues, pero es como todo, ¿no? Pues, ¿qué vamos a hacer? Es lo que pasa siempre, pero Yeah. el muchacho, pues, se puso celoso y pues la jaloneó. La sacó y le dijo, hey, you gotta stop giving shots to the guys and shit, you know? Yeah. Y me acuerdo que yo le dije a mi músico, le dije, hey, Yeah, don't get any more. Yeah. don't get no more shots, you know, because I'm already seeing the environment and like you can feel it, you know, like Yeah, what it's yeah. about. No sé bien. Yeah. It's tensing up and stuff. Right. Yeah. But then she came again, bro, and and then the guy ended up kicking the guitar, like the kid's guitar. Yeah, llegó y la pateó. Y pues yo no soy mucho de pleitos, la verdad, se los voy a decir, pero pues si es algo de nosotros, pues, you know, we really work hard for our stuff. Yeah, I So, mean, yeah, you gotta respect someone. yeah, so he kind of kicked it, and then me enojé poquito y nomás como que I pulled him aside y le dije, hey, compa, pues no patees la guitarra, no, pues Respeto. calmada, llévesela calmada. No, pues se fue y todo eso y pues otra vez la muchacha, no sé si andaba pegada la muchacha, pero otro trago nos dio y nos dio ya, pues a toda madre, se enojaron, así estaba, acabamos la tocada, recogimos todo, nos subimos a la camioneta, yo iba manejando y salimos a una esquina. I thought we got shot or something, but they threw rocks at our van and and pues todos los pinches vidrios salieron por todos lados. Yeah, no, pues, like, Pero imagine. I think it was just a setup, compa, porque yo pienso que después de la tocada, yo pienso que el muchacho se fue con un chingo de coraje y después de que limpiamos todo, we ended up putting everything back in the truck and then we bounced, colectamos el dinero y and then they That's when you guys were they hit turning us out with the rocks and then todas las ventanas, you All know, shattered, yeah. all shattered, Yeah, yeah. that's crazy, Y nos bro. bajamos y pues estábamos todos enojados, pues estábamos en pánico porque estábamos ahí, no sabemos qué es lo que estaba pasando, pues pues en ese tiempo yo también tenía músicos de 16, 17 años. Oh, that's fire. Yeah, And that's. barely, you know, their parents, they were barely like you know, so Te that están dando la confianza, Yeah. pues, y yeah. so that happened to us. So that was, I think, one of the most crazy ones, Damn. an experience that I ever went through. And then, ¿tuvieron que llamar a la policía? Yeah, Or, yeah. we called the sheriff, pero no hicieron nada. Yeah, no, pues. No hicieron nada, hicimos un reporte, pero chales. But yeah, it's crazy. Así que se pone intenso. Yeah, no, y luego ya cuando están tomados Sí, y todo sí, sí. eso, yeah, it's. Pero eso se queda como algo que aprendemos nosotros. Una You have to be careful when you out there, when you're working and you have people that te están dando botellita y con Gotta read the room, pues. Yeah, be Yeah. aware of your surroundings. Before You gotta be you- careful. Before you get drunk. Right. Like you said, depende con la gente que estés. You Sí, know, porque- if you feel comfortable or not. Right, pues como músico uno llega a casas diferentes, you know, you meet a lot of people, a lot of different families, and you can either be so comfortable with them y pues te la llevas bien con todos, o pues, you know, you can get somebody jealous and está cabrón. No, Yeah. No, pero como Brandon, yo he visto que los muchachos, los jóvenes, pues los jóvenes se ponen acá
bien alterados cuando están tocando porque like, los empican. Ustedes pues así Sí, cuando están tocando, se pone cabrón. depende de la rola, se empican Ey. y los veo que se levantan y se ponen ya pues tomadillos los morros y que se ponen a grabar acá frente a la cara. I don't know, for me, I don't like it because, like, aparte de que you're kind of like messing up the show, porque technically están dando un show, ¿sí o no? Yeah. Entonces, for me, I don't like it que se suban o que se acerquen a los músicos y que estén ahí hasta con el teléfono grabando, like, in your face. That's just me. Pero, how do you feel? How do you feel cuando se ponen? Do you like it? Porque yo les he preguntado a otros músicos, hey, do you like that? Like, I've seen videos, like, do you think that's okay? Like, o qué pedo? ¿Usted cómo se siente? Pues mire, mi compa, yo le voy a decir, compa güero, la neta, just I've been through a lot of different scenarios, you know. Nosotros tocábamos antes en el Miramar, ahí por donde está el bulevar. Yeah. Allá por Right next to Jesse's. Right next to Jesse's. Ahí estuvimos trabajando, pues con la agrupación que teníamos antes, casi un año por ahí. Y hablando del teléfono en la cara, no, viejo, yo me acuerdo que pues nos agarraban y nos jaloneaban. We had people that would come in and they'd be like, they will grab me and they will be like, I want you to play in this table, like right here. And then I look back at the group and I'm like, and then I know, well, you gotta make tips, you know, you gotta make money. So, si una mesa te agarra por una hora, pues tienes que darle, you know. Yeah. Y en ese tipo de restaurantes, pues están muy chiquitos o no está muy grande la cosa, pues hay mucha raza que pues nomás va y se gasta su cheque, pero sí había mucho. There was just a lot of people that fucking grabbed you and they were like, I want you to play right here, you know, I want you to stay here. And then we had other people that will want us to play, but then we couldn't leave that table because the guy wanted to keep spending more money. And then the other table wanted us, so they will get into a fight. So then, like, going back to the phone thing on the page, yo pienso si te están grabando en la cara, yo pues yo no me agüito, nomás con que pues, no estén todo el rato ahí, pues, un ratito, sí, pues como te digo. Un little video así para el Instagram. Porque yo pienso que pues, la gente te hace, ¿no? La gente te hace y también el de want to, pues también te deshacen. Yeah. So you have to keep it very humble. You know, pero sí, si ya están pegada la raza y están con el teléfono, pues mi compa, hágase para allá, no, con mucho respeto. But yeah, you get a lot of people, even youngsters, que se ponen bien pedos y ahí están, te ponen el brazo arriba en el cuello y, compa, véngase y cantes esta y te agarran el micrófono y te lo quitan de las manos, pues no me molesta, pero para los colegas que tengo, pues sí como que se enojan porque, pues, quieren echarle ganas, you know. Yeah. They don't want to look bad, but... Sí. Y si, cambiando de tema, pero... Dígale. Si no mal recuerdo, were you en Tengo Talento, Mucho Talento? Fuimos como 2 veces por ahí, estuvimos ahí haciendo tryouts. Tuve la oportunidad de grabar ahí, se me hace que estaba Don Cheto, Joshua Vela, La Chiquis y el Pepe. Estuvimos ahí, pero no salió en tele. Pasé a cuartos de final, me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que venir, pero disculpa, estuvo muy raro porque cuando agarré los 4 votos, ya no me hablaron. Ya no me hablaron. Entonces, no, yo pienso que pues fue una experiencia chida, pero así para recomendarlo, pues como que no me da como también, como que gasté mucho tiempo ahí también. No, pero sí, estuvimos ahí un tiempo, echándole ganas. No salimos en tele, pero fuimos por la experiencia. No. Algo diferente. Yeah. Yeah. ¿Había muchas artistas también o es obvio ya? No, pero aquí de Oxnard. O ya como... Fueron diferentes. Se me hace que, aquí para mencionar aquí a mi compa Brian, saludazo al viejón, compa Brian Landa, él fue a una audición, él tuvo la oportunidad de darle macizo. También se me hace que fue otra agrupación, no me acuerdo muy bien, pero estuvieron dándole mucho talento también. Pero pues no se dio la oportunidad. Así que sí conocí un chingo de músicos. Eso es lo que estuvo bueno. Conocí un chingo de músicos y ahorita muchachos morrillos pues que conocimos que
que venían con esa hambre de la música ahorita, pues muchos morrillos ya los firmaron, ahorita andan con diferentes disqueras, pero Yeah. it was a cool experience. It was good. También ahí estuvo para networking con la Yeah, gente. just no people. Para Hasta la conocer. fecha todavía nos hablamos y como les digo, estamos hablando ahorita a ver si hacemos algo para este año, a ver qué se hace. ¿Y cómo se dio eso del show? Like, ¿te mandaron email? ¿Aplicaste? Or you have to... ¿Cómo le hacen? You have to apply. Oh, okay, Yeah, you okay. have to apply and you have to... Les mandas un video o algo así de que tienes. pues en ese or- tiempo que estaba, se me hace que estaba el cover o algo. Yeah. Y hice un video ahí en la casa y ya me dicen, no, pues Simón, pasaste y eso y te dicen, que quiero que vengas acá a Estrella TV y hicimos todo eso. Estaba chida la experiencia, estaba muy bonita. ¿Fueron a grabar allá en Los Ángeles or where was it? En Los Ángeles. Los Ángeles. Pero fíjate que allá en Estrella TV tienen un chingo como de estudios. Tienen un chingo como de estudios diferentes donde te graban y te presentas como artista y usan esos videos para ponerlos en mucho talento cuando when you have to come out in TV and all that. Yeah, yeah. Yeah, it's pretty cool. It was a cool experience. So you grew up in Santa Paula and then where else? Like, you grew up at? That's after you moved here, right? Santa Paula, aquí llegamos a los 2 añitos. I don't really remember a lot, but I probably lived there for like about maybe 4 to 5 years. Then at that time, well, my parents, they were already getting their shit together. So, me acuerdo que myself and my youngest brother nos mandaron para Idaho. We went to Idaho because my parents couldn't really afford like a huge pad, you feel me? So they only had a room. So one room. And then, well, of course, we lived at somebody's house. Mm-hmm. But then there was only my dad, my mom, and my older brother. So myself and my youngest brother, we ended up going to Idaho. So we stayed there for about 2 months. Man, allá hacía un chingo de frío. It was cold, bro. I bet. Y yo me fui con ropa de Summer California. clothes. Yeah, summer clothes. Yeah. Just, yeah. Puros we're pinches doing- chones. Yeah, so I went out there, man, and I would call my mom every night. And I'm like, Mom, you gotta get me back to Cali, I miss it. Pero pues se pone duro a veces, en la familia, so. Yeah. We were there for 2 months. I'm not gonna lie to you, pues aquí las cámaras lo digo, pues yo siempre he sido un morrillo que, pues no, I will probably tell you I was like a troublemaker in school, no me portaba muy bien. So siempre daba problemas, pero I ended up getting kicked out of school in Idaho. So they called my mom and pues ya mi tía me dijo, ¿sabes qué? Pues ya llévate a tu hijo porque pues no se porta muy bien. Entonces, they brought me back to Cali, pero ya no llegamos a Santa Paula. We came to Oxnard. Y aquí llegamos aquí a Oxnard y I ended up going to Haydock. Shout out to Haydock. So, ahí llegamos y ahí andamos haciendo pues tratando de portarnos bien porque pues también no es fácil y no es nada easy, pero para ponerlo así muy fácil, pues me portaba mal. I was behaving bad, I'm not gonna lie to you. Yeah. I made my mom cry a lot of times. Was it like just fights or? It will probably be like half and half. Like, it will be like fights. I will probably say because you know how like you have to protect yourself in school. too. So and then eventually you know how you have to hang out with like some sort of people. Kids, yeah. Everybody has their own little groups. Right, Like, so- you hanging out with them? So it took me a while for me to understand, like Find yourself. ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que quiero? So, hey dog, duramos aquí en Oxnard un buen tiempo. Me metí mucho en problemas en la escuela, así que si mi jefita está viendo este video, pues la quiero mucho y I made it cry a lot, pero estamos echándole ganas y estuvo chido el proceso, así que Shout out to aquí mom. andamos. Yeah, there's a lot of Yeah. moms out there. 'Cause We know like a lot of stories that you were saying, like you started in the room. Most of the people, I think everyone like us growing up, a lot of us started off at, our moms and dads, a room was the home. Yeah. For me, ours was a garage at first. And it's Yeah. crazy. I mean, That's a lot when of kids all three don't of us understand moved in. now. Right. Yeah, but I think that's why we're so humble, like our generation, and
and we understand like all the kids on PlayStation 5s. We know the struggle. But Yeah. we get the PlayStation. We got the PlayStation 2 like 5 years after it came out. Yeah, like, bro. and then we thought it was the most badass Yeah, we thing thought that was ever. brand new because it was in the box. So hey, It's like, why don't you drive a Tesla? Like, shit, I'm just glad to take a bus. I don't have to walk. Well, look at Yeah. whatever, Yeah. you know, you're talking about Jesse, eso yo lo miro muy, it's valuable because, pues yo en México yo jugaba maquinitas. Hubo fucking coins into it, jugamos maquinitas ahí, we're fucking happy, you know, just playing and shit, maquinitas y todo, pero para dejarlo en corto así, pues uno llega aquí sin nada, you know, you come here when you don't have shit. Yeah. I mean, al sacrificarte y mirar que pues a veces los jefes no pueden pagar la renta y está cabrón, you know. So, yo empecé pues que a los 13 años empezamos a trabajar en una supermarket. Estábamos, hacíamos, I will cut the packs for beer a la mitad. And I would just tape them down and shit. Y pues ahí pues trabajando nos pagaban cash. Y así empezamos chingándole, pum, 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 pum. Pero regresando aquí a lo que está hablando mi compa Jesse, ahorita yo pienso que un poquito de mi vida, yo pienso que a veces mucha gente me mira y me dice, pues que Brandon lo tiene todo fácil. You know, like, he has it easy, for him it's easy, he's fucking, duerme en billetes el morro, pero no, viejones, aquí les digo que if you want something, you gotta work for it. yeah. Aquí se va a dar a ver. Because I mean, through the podcast, you're giving us a lot of insight to your background. Yeah, and I wanted to really put out there, you know, yo no tengo vergüenza de decir de dónde vengo y cuánto me ha costado para llegar a donde estoy, y está cabrón. No, it's hard. And we're still going, ¿verdad? Yeah, you're still going, but you gotta keep pushing. Keep going, yeah. Yeah. And I feel like the thing too is like when like Mexican parents are rough on their kids because they had it rough. Yeah. So they want us to not make the same mistakes they did. Right. You know what I mean? Like, So they want you to be a better version of themselves. yeah, pretty like much. you know, when you have your kids, you have a house and stuff like that. You know, a lot of us don't listen, like me. So, but no, I mean now I get it. You know, Right. So, It's crazy to think that, like, now that we're older and stuff, we look back at what we did and we're like, damn, That's just like, crazy, huh? why was I thinking? why was it so Like, rough on them? You know, they had it rough than we do now. Yeah. But you know, Yeah, I mean, it's pretty tough. I did a lot of shit a that lot of stupid shit. I regret, but like Nah, at the end bro, of the day, I understand. Like coming from what Brandon was saying. Like I remember seeing like the kids Remember that shit? that would come from Mexico though. Like they were already older. Like Brandon, you said you came at los 12. a los 12 años, So on top of you learning the language, sí, right? está difícil. How difícil. But like how he said, you know, like so you had to hang out with certain groups. You know, like I remember seeing the kids that would come from Mexico. Like not even like they were like I guess you could Like call them like 4 or foreign 5. exchange students Yeah. kind of. Like dude, like they would bully them, bro. La neta, like they would be like I would see that, up. but and I mean, what am I gonna say? You know, like if I go against the grain, then now I'm then you're gonna get bullied. Yeah. Yeah, because I remember, like, I remember seeing them like they were like fake shoe brands and shit, but they're just happy. Yeah, you know what I mean? we're just being Us, here, we're just being haters. You know, like look at those fucking Jordans on the one hand, on this one he's like this. Yeah, like you know what I mean? Like that. I would Nah. never hate. no, I'm saying no, but like That's how people. I don't say like right. I don't notice, but no, I didn't say nothing, but I just like. But they were just happy, you know. They thought it were Jordans or shit. Yeah, you and know? the thing is, from speaking from my experiences, I would see the only reason why I wouldn't say nothing is because like it's not that I would see them as like just them like oh that's Brandon, like no dude, like if I knew that they came from Mexico, like bro, like I would see like hey that could be my dad, because he came at a very young age. And like for somebody to like put them down or like just be very negative towards that person, I'd be like, bro, imagine if like my dad would have came across somebody like that. Like I'd be like, oh, like no, like I would want to help them out. So like if I did have a chance every once in a while, they would talk to me like, cool, hey, compa, like you need this and here you go, whatever. But it's because I would envision my dad on that person. And that's the only reason why, like, I just wouldn't be like, dude, like. That's just what most people don't do. They just judge and stuff, but they never put themselves in those people's shoes, their situation, and that's why it's like
like you said, or like we're saying, we're young, like Young and dumb, bro. yeah, Just young and dumb. and then now that we're older, we look back at it and we're like, why, like Yeah, it's like you wish you had that Yeah, just thought back then, but not. just like compa Brandon was saying, like he made his mom cry a lot, but and now he's just like, why was I doing that? It could have been avoided or whatever. But you live and learn, bro. That's the thing. Also the key of the story is you live and you learn. Sí, pero sí me acuerdo que I would go back home, and then they didn't really understand. Like I would tell my mom like. Yeah. Like I would tell them like, oh mom, like this is what's going on, and they'd be like, no, you're not paying attention, and you know how that time your mom was supposed to go to school with you, and sit down in the bag and watch you. Well, she did that for a minute, and pues ahí me portaba bien, pues, estaba mi mamá, pero pues no entendía que todo lo que pasaba, everything that happened would be like in lunch or it would be when you be out there, yo voy a decir la verdad, pues yo en esos tiempos yo no vesté muy bien, para toda la raza que conoce ahí, Payless or Airwalks at that time, la Macy's, pues, my parents used to, or the Urbans, they used to buy me like those shoes, like Airwalks, y pues la verdad, pues vale ver cómo te vista, la neta. Lo que sea. Oh, hasta los hand-me-downs that their older brother. Yeah, so whatever, man. My little brother sucks. Pero going back to what you were saying, a lot of people don't understand, at that time. But it is what it is. Aquí andamos echándole ganas y. But that's good that you had a dad there and teaching you music and stuff. Now It was your stepdad, right? Yeah. Your stepdad. My stepdad, yeah. Yeah. I mean, that's good. Like it's a lot of kids. I mean, are unfortunately they didn't take their talent with them. That you stuck with yours. Yeah, it's crazy, Jesse. La música nos salva de muchas cosas, Yo pienso que para mí la música if you're fucking out there, like depressed and you're sad and just going through a lot, like you're going through a lot of shit. Me saco mi libro y me pongo a escribir. Ahorita, honestamente, tengo lo menos como unas 1000 canciones inéditas. Por eso ahorita no hemos sacado nada. We haven't dropped anything, just because we don't have a team. We're looking for a team. Yeah. We're looking for a team that could really see the vision that we have. But we have a bunch of music, and all the music is more of like my story and shit. Yeah. Simon. Yeah, so I was gonna ask more about that. Like, how do you go about writing your music? Is it like It depends. Just how you feel Right, and how I stuff. feel. How I feel. Si me siento triste un día, pues depende. If I feel like I want to write about like heartbroken, like like stuff like that, I have a bunch of music también de ese lado. and it's like therapeutic too, right? Yeah, you I get feel it done. like- You start thinking about tonos in your head, and Yeah. te salen un chingo de ideas, y pues todo ahí sale en el libro. te desestresas un rato y Yeah, that's what I was going to, like, te desahogas, Yeah. pues, like, it's something that you get off your chest and stuff, and Yeah, también tenemos we have a lot of people that been like hitting me up, we do a lot of correos personalizados. oh, okay, so we write te for other contratan people. for all that stuff. Y ahorita tenemos un proyecto que no se nos ha dado la oportunidad de sacar, pero ahí con mi compa Alexis Magaña, que anda para ahí el viejo, Shout out. se viene un corredito que se llama el 7-4 para este año. Vamos a grabarlo y vamos a ponerlo ahí un correazo bien chingón. A ver cómo sale. Chingón, no, pues compa Brandon. ¿Cómo la ves si nos da un poquito de su música? Si quiere, vamos a darle. Bueno, compa Brandon, cálmese, enséñanos algo de... Estamos viejones y lo que se viene pronto, primeramente Dios, ahí para el 2024, este corredito inédito, aquí es su servidor, compa Brandon Loera. Se llama el 7-4 por ahí para que lo escuchen, hizo más o menos así. Vámonos. Un gran muchacho, por cierto, bueno y bravo. De corazón, la familia son mi vida y alegría. De muy morrillo, por Colima y entre los altos. Allá en Jalisco donde estoy, me presento, soy Alexis.
canciones con mucho cariño. Damn. Pero sí, pues hay unos coreanos que tenemos por ahí tenemos un proyecto en vivo, pero pues no se pudo. Entonces, pues ahorita a ver si lo podemos grabar en estudio y a ver si sale por ahí. Echarle ganas también. También tenemos una romanticona, se llama 100%. La tenemos por ahí también. También se viene, porque trato de sacar pues corrido y romanticona, pero pues también nos la vamos a aventar ahorita ahí para que la escuche la raza y también de lo que se viene por ahí. Así que hice más o menos. Sí. 100% estuve para ti. Yo te daba todo, jugabas con mi corazón. Siempre fui esa persona, la que te daba todo con tal de verte muy feliz. Pero en tu mente ya tenías otros planes, y poco a poco tú de mí te marchaste. Si te nace algo, rómpeme el corazón. No sientas nada, por favor. Algo rápido, mi amor, que ya no puedo seguir a tu lado así. Déjame ya partir. Estoy seguro que me irá mejor sin ti. No te preocupes por mí y solo déjame ir a tu lado nomás seguir. Tuviste todo de mí, mejor sin ti. Tuviste todo de mí. Es mejor sin ti. Seamos por ahí de las canciones romanticonas que se vienen en su programa. That's right, that's right. No. Pero sí, esos dos temas se vienen ahí poco a poquito. Tenemos una musiquita por ahí, pero pues una poco a poco, una adelante ahí de lo que se ve. Compa Jesse, arriba su micrófono. Pero sí, ya más pisadita, ya con requinto, ya con la tuba, que ya esté todo un poquito más, más pisado, se escucha más chida la rolita. Pero pues sí, tenemos ahorita esa, el 7/4 y esta romanticona que se viene por ahí. Pues ahí cada quien su estilo, ¿no? Cada quien. Yeah. Y Su como más o rollo. menos, ¿cuánto tiempo, para escribir una canción, agarrarle el ritmo y como para tocarlo así, o grabarlo, pues, Yo pienso que me escribo una rolita en una semana. Una ok. semanita así, que salga bien, ya sí. Si la queremos un poquito más como detallada, probablemente unas 3 semanitas por ahí. Oh, okay. Pero si una canción así que salga así, ya la hago como una semana por ahí. It takes about a week. It's quick for a week. Yeah, I was gonna say, for me, I was I thinking like a month or something like. Pues la canción sale escrita, pero si la queremos sacar como if we wanted to take it out in the studio, it will probably take more than a month. Oh, It takes a while. And then cuando grabas in the studio, is it music live músicos, or is it because you know how some producers ya saben como el puro teclado and all that stuff, or Pues otros los muchachos nomás les conectan un cable. They put a cable on the guitar, they do the track of it, hacen la pista y ya que es en la pista yo no me meto la voz. oh, okay. So, probablemente la canción nos tome unas, si los músicos, si la practicamos bien y si solo está bien, entonces como unas 3 horas por ahí nos tomamos en grabar una canción.
en un estudio. Damn, Unas 3 horitas. that's cool. For one song, unas 3 horas. Pero, como te digo, depende si la practicaste, si le echaron ganas a la canción, probablemente una horita y media. Pero si no, si están ahí back and forth, que no salga la segunda voz, pues se tiene que grabar. Porque a veces después de que la grabamos, pues el estudio siempre te manda un file. Yeah. Y la tienes que escuchar en tus headphones, la tienes que escuchar en el carro, en la radio. And if you notice something, pues... You tell them right away. Yeah, the good thing is that if it comes out good, pues ánimo. But if it doesn't, you have to re-record it. Oh, shit. Yeah, it's crazy. You always do your own segunda voz, or you try to get somebody else to do it for you? For the meantime, ahorita hago yo mi segunda voz. Hago mi segunda voz porque pues también está cabrón ahorita, mucha gente que no se jala para hacer segunda. Así que, No, pero o sea, se acoplan bien tú y el compa José. el José, ¿no? Pues ahí anda el Yeah. compa José contigo otra vez, créditos, pero... Como ese día que llegaron ahí, estaba chingón. Ahorita mi compa José también ahorita anda haciendo algo también solo, algo solista también, así que cuando con tiempo, si mi compa se quiere lanzar un proyecto, pues aquí lo apoyamos. También. Está chingón. And then, una pregunta, ¿cómo se hizo la colaboración esa con Disfruto lo que hago? Con With, no sé cómo se llama, but I was López. I was listening Saludos a mi to... compa José, por ahí mi compañero López, saludito viejo, ánimo. Yeah, lo estaba escuchando and it's like algo diferente, pues. Yeah, It's like, I like that one. el muchacho ya lo conocía, se me hace, no sé si, I think he used to go to PHS, I don't remember a lot, but me mandó un mensaje por el Instagram and I'm always open to everything, you know. I'm open to it. I'm open to collaborations and all that. So me habló y me dijo, ¿sabes qué? Hablando, necesitábamos hacer algo y pues no había nada. There was nothing. You know, the project was like, no había tono, no había música, no había letra ni nada. Entonces me dijo que quiere hacer algo. So yo pues tuve que salir con toda la visión. I had to do the whole song, you know, and recreate it, but también tenemos ahí a una persona que nos ayudó a hacer la canción, pero it was cool. Everything came out how we wanted it to be, and salió chido. Yeah, no, I like it. It's like regional with rap too. Yeah, so it's like I think something that's what he different. wanted to. I think that's what he wanted to put out there, and what made it happen. So Yeah, salió chida la that's canción. nice. Bien. Y para el futuro, para lo que viene, is there anything in specific que tú quisieras así como, oh, I'm looking to push this, or I'm looking to accomplish this? Yo pienso que ahorita, güey, honestamente, pues sí se puso, como te digo, se puso pesado el 2023. Entonces yo pienso que este año 2024, pues, I would probably say we're gonna focus on single per single, puro sencillo, pura musiquita, puro sencillo y Stay consistent, just, pues. right, trying to be active again y echarle ganas a ver cómo nos funciona este año y well, my promise for myself and hopefully, you know, people out there still supporting, but I'm gonna release, you know, a lot of music this year and hopefully we'll have the support from the city. You already know, aquí estamos a lo que se ocupe. Si whenever you're going to release something, aquí estamos if you wanna. Gracias, aquí andamos, como digo, viejo, muchas gracias por estar aquí y estar chido lo que están haciendo. Bueno, por favor, se jala con una última canción. Simón, ahí nos Para despedirnos aquí de la gente. Un cordialazo ahí para toda la raza. Sí, El Aero 5, viejones, ánimo. Thanks for tuning in, guys. See you next time. Soy el más poderoso de todos y yo nunca lo he presumido. Los dólares a mí me protegen, los mandan de Estados Unidos. Aquí en Culiacán yo soy el rey. Mi Sinaloa me pasó muy tranquilo. Mi poder ha cruzado fronteras, por eso el gobierno a mí me busca. No sé dónde me andaron buscando, de los tiempos se me asustan. Mi convoy trae armas poderosas, siervas con la plebada suicida. Paso a paso subí la escalera, muchos años tengo en el poder. Aquellos
saludito para toda la raza del Aero 5, y su compa Brandon Loera, y lo seguirá haciendo, viejones. Muchísimas gracias. Aquí andamos con Origen Podcast para toda la raza. Ánimo, tenemos musiquita nueva.